Muchas gracias, Juan José. Ya estamos listas aquí en este Día de la Independencia, jueves 15 de septiembre, para iniciar con nuestro primer tema de análisis y tiene que ver con esas acciones en contra del contrabando y la defraudación fiscal que impulsa la Superintendencia de Administración Tributaria y que ya ha dejado sentir las primeras repercusiones en Tecumumán, específicamente esta semana. Nos acompaña a Paola Hurtado y a mí, Werner Ovalle, quien es intendente de aduanas. Así que, Paola, inicias tú. Gracias, Carmen. Buenas noches, señor intendente. Muchas gracias por acompañarnos este jueves 15. Esta semana fue complicada para ustedes. Les retuvieron a 2 trabajadores aduaneros y entendemos que fue producto de la confiscación de mercadería de contrabando. Presentó la SAT una denuncia ante el Ministerio Público. ¿Cuál fue el desenlace de esa acción y cómo lo analiza usted ya en frío? Bueno, buenas noches, Paola, Carmen, buenas noches. Pues sí, realmente fue una semana bastante agitada en la cual algunos actores fueron a secuestrar a personal de la SAT con el uso de la fuerza. Los sacaron de las instalaciones de la aduana Tecumumán y los llevaron hacia el área del río Suchate con una postura de generar presión para que como Intendencia de Aduanas devolviéramos unas mercancías que habían sido incautadas una semana anterior. Y esto pues como una medida de presión para que nosotros cediéramos a la devolución de unos camiones también, lo cual nosotros por mandato de ley no lo podemos hacer porque es mercancía que está dentro de un proceso judicial. ¿Qué contrabandeaban? Diferentes mercancías, todo lo que pasa por el río. Eran varios yogurts, huevos, cemento, gaseosas, licor y una serie de mercancías que se están pasando por esta área. Intendente, cuando uno escucha esto, se da cuenta que combatir el contrabando y la defraudación pasa también por un asunto cultural. Estas personas prácticamente desde la época de la colonia se han dedicado a este tipo de comercio con mercancías que están acostumbrados, nunca han pagado impuestos por ellas y las pasan por el río, en el caso de nuestra frontera con México, tal cual, y argumentan seguramente que no solamente esto se ha hecho así a lo largo de la historia y que la historia se respeta, esta es la tradición, sino que el Estado no hace nada por ellos y ellos se ven en la necesidad de trabajar en el mercado informal y entonces el Estado más que ayudarles les perjudica con querer cobrarles impuestos. ¿Qué medidas piensa impulsar la SAT para combatir específicamente estos marcos culturales que creo yo que es uno de los aspectos más difíciles a enfrentar? Sí, Carmen, como bien menciona, este es un tema histórico, no es un tema nuevo, no es un tema que haya surgido con esta nueva administración. Sin embargo, es una problemática que cada día va incrementando. Cada vez el tema de contrabando no solo se está quedando en tema de mercancías, sino que también estamos encontrando ya un contrabando de armas, un contrabando de drogas, que a la larga todos estos ilícitos están pasando por las aduanas y esto hace a que le demos un abordaje bastante integral. A la par del tema o de la perspectiva de seguridad, estamos implementando algunos operativos interinstitucionales en el marco de la COINCON, pero también desde SAT estamos haciendo una serie de reflexiones. Uno, por hacer un estudio realmente de cómo nos está afectando el contrabando en la recaudación del comercio exterior, pero por otro lado también haciendo un análisis de cómo podemos promover una política preventiva, de cómo generar una cultura tributaria en estos espacios donde hay muchas veces ausencia de las mismas instituciones del Estado. Hay que tomar en cuenta que como aduana nosotros tenemos competencia dentro del recinto aduanero y lo que está más allá pues no podemos tener el control total. Pero el otro temor, intendente, es el encarecimiento de los productos de la canasta básica y que también se suele usar como justificación, decir un país tan pobre en donde la mayor parte de personas gana menos del salario mínimo. El comprar mercancías de contrabando es un alivio. Entonces, a la larga se dice, bueno, van a pagar impuestos, eso va a tener también un peso sobre la economía familiar de muchísimas personas. ¿Cómo se combate este argumento? ¿Cómo se rebate este argumento? Sí, aquí a la par de estas políticas que estamos generando nosotros o estas estrategias, también creo que tiene que ir emparejadas de políticas sociales, en la medida que se puedan ir generando algunas condiciones donde a la gente se le dé algunas facilidades de poder importar diferentes mercancías. Una de las preocupaciones nuestras no solo es el hecho de que pasen la mercancía como tal, sino que en muchas ocasiones son mercancías que no están llenando algunos requisitos que el Ministerio de Salud determina.
y en algún sentido también se expone la salud de los ciudadanos. No solo es el hecho de que dejemos de percibir un impuesto como tal, esa es la visión formal o la visión que de nuestra perspectiva nos afecta, pero creo que este problema de contrabando lo tenemos que ir visualizando de una forma más integral y multidimensional. ¿Qué datos preliminares tienen de cómo impacta el contrabando en la recaudación? Sí, este es un dato que siempre nos han pedido y yo siempre he comentado, es difícil poder tener una cifra sobre cuánto contrabando pasa, porque como Intendencia de Aduanas o como SAT podemos tener un estimado de cuánto es lo que pasa por las aduanas a nivel de control. Pero lo que pasa fuera de los cruces vehiculares no controlados o los pasos ciegos. Claro, es como cuando le preguntan a Estados Unidos cuánta gente pasa indocumentada por la frontera. Pero un aproximado. Mire, hay un estudio de ACIES con Fundesa en el cual publicaron que era una pérdida para el Estado de 16.000 millones de quetzales. Al año. Al año. Esto en algún sentido bajo diferentes metodologías, tengo entendido que fue un estudio bastante serio en el que se trabajó, fue hace 2 años, en el 2014, que en ese momento se proyectó 14.000 millones de quetzales como pérdida y a 2 años están aumentando 2.000. Y precisamente en el marco de la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando creamos una mesa de trabajo en el cual es con instancias pública-privada para realmente ir intercambiando información, datos y poder tener un análisis más completo y más profundo de esas metodologías, porque a veces las empresas están dando a conocer datos de pérdidas según lo que tenían el año pasado como ingreso y cuánto dejaron de percibir este año, entonces ese diferencial lo toman como parte de contrabando. Puede ser cierto, pero también puede ser que el consumo esté bajando también por la situación económica que vive el país. Entonces, a veces son metodologías que se deben de revisar y que tenemos que trabajar de forma conjunta con la información que todas las instituciones manejamos y obviamente el análisis que nos puedan coadyuvar algunas organizaciones académicas que nos puedan dar una orientación importante. Esta comisión interinstitucional vino a sustituir a la Comisión Nacional contra el Contrabando, CONACON, que era dirigida por Roxana Valdetti, según entiendo. ¿Qué diferencias tiene respecto a esa comisión y cuáles han sido los resultados de su trabajo hasta ahora? Sí, ahí comentarles que hay un Consejo Interinstitucional contra el Contrabando y Defraudación Aduanera y Tributaria, el cual fue creado en el año 2006 por medio del Decreto 20/2006. Y en este caso eran 7 instituciones las que formaban parte de este consejo: el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y estaba la Corte Suprema de Justicia, y en algún sentido quedó suspendida este Consejo Interinstitucional porque la Corte Suprema de Justicia determinó que no podían ser juez y parte en una comisión, y por eso no se pudo crear. Pero es un consejo que ha estado creado, nosotros lo retomamos ahorita y estamos trabajando en esto. El Consejo Interinstitucional nosotros lo tomamos como el marco político estratégico y a eso creamos una Comisión Interinstitucional contra el Contrabando, que es ya el ámbito más operativo, que es donde se están organizando los diferentes operativos y donde estamos apostando mucho en actuar en base a información. Se hablaba de 45 millones ya de recaudados por el Estado por este tipo de acciones. Ahorita incrementaron 2.000 más, vamos por 47 millones, 47. En el cual nosotros, en base a estos operativos que estamos generando en las aduanas, hemos ajustado mercancías que no se estaban declarando. Alimentos, cigarros, licores y combustibles son las mercancías más y su valoración que se ha dado en muchas de las aduanas. Los operativos interinstitucionales no solo sirven para incautar mercancías de contrabando como tal, sino que también para generar alguna percepción de riesgo dentro de las aduanas y también poder tener una revisión más completa dentro de los contenedores que se están revisando. Por otro lado, tenemos los operativos en carreteras, en rutas, donde ahí sí ya tenemos cuantificado aproximadamente 3 millones de quetzales de decomiso. Vamos a conocer más a detalle estas medidas en contra de la subvaloración de mercancías y también sobre el contrabando después de este pequeño corte, así que no se vaya, quédese con nosotros y volvemos.